Hoy vamos a empezar con la primera parte, la unidad 1 para el curso de radioaficionados. Vamos a estar hablando de terminología básica, ¿no? Entender eh, este medio natural que tenemos, este recurso natural que existe, eh, que es el espectro radioeléctrico. Para entender vamos a hablar de algo teórico, para que todos comprendamos y hablamos el mismo idioma. Puede ser que muchos ya lo tengan en claro, lo hayan visto en la escuela técnica o por ahí en la universidad o lo comprendan de otra manera. Por ahí para algunos es algo un poquito, o sea, repetitivo, pero para personas, yo empiezo generalmente de un inicio simple para que todos tengamos los mismos conceptos. Quiero que entiendan de que estos conceptos que comienzan tan simple al principio se siguen usando más adelante. Es más, lo van a usar casi siempre, por no decir siempre que usen la radio. ¿Sí? El término de espectro de frecuencias es algo que se empieza a usar, es un recurso, eh, digámoslo, si ustedes van a manejar un auto, es entender la carretera, es conocer la calle, es conocer por qué mano van. Es como el espectro de radiofrecuencia. Es algo así. Es un recurso importante. ¿Bien? Tengo el PowerPoint, pero me es más cómodo usar el PDF, así que voy a pasar las pantallas de esta manera. Este, Porque me permite a mí usar de pizarra. ¿Mm? Es la ventaja primordial de esto. Bueno, vamos a empezar con la primera definición. ¿Qué es frecuencia? Es algo que por ahí usamos comúnmente, pero la definición de frecuencia me dice que es el número de veces que aparece o sucede o se realiza algo, una cosa, durante un periodo o un espacio determinado. ¿Por qué periodo de espacio? Porque la frecuencia puede medir muchas cosas. Yo puedo medir, un ejemplo, la frecuencia con que pasa un ómnibus, un colectivo por la esquina de mi casa. Si pasa un ómnibus una vez por hora, digo, una vez por hora pasa un micro. Si pasa 2 veces en una hora, pasa 2 veces en una hora. Eso es frecuencia. Es la cantidad de veces que sucede algo. ¿Bien? Eh, Cuando vamos a la parte eléctrica y también mecánica, en lo que vamos a referirnos directamente es a las ondas. Las ondas, en su forma natural, están determinadas por esta forma sinusoidal. Sinusoidal porque es una función matemática de sinusoide, que es un reflejo directamente de la circulación, del giro que hace un alternador. La onda fundamental, y esta palabra fundamental la vamos a usar muchas veces, es una onda senoidal. Cuando yo les digo fundamental, lo que les quiero decir es que todo está generado por esto. ¿Y por qué me dicen todo? Vamos a hablar como si fueran los colores. Cuando hablamos de los colores primarios, hay 3 colores primarios para la pintura. Eso lo aprendemos en la primaria, en el jardín, para dibujar. El amarillo, el rojo y el azul son 3 colores con el cual yo combinando hago todos los demás colores. O sea, que el color amarillo es un color básico o lo puedo llamar color fundamental, porque gracias a ese color yo puedo generar otros. Bien, el amarillo no lo puedo generar, ¿sí? Porque es fundamental, es básico. La onda sinusoidal pura, es fundamental. Me cuesta mucho generarla con otras, sino que ella genera otras frecuencias. ¿Sí? Es la base de todo. Entonces, siempre cuando hablemos de frecuencia fundamental, hablamos de un efecto sinusoide, básico. Ahora vamos a ver que hay una gran variedad de ondas. Esta onda sinusoidal yo puedo determinarla de distintas maneras. Puedo tomar como que este eje que se dibuja, que va de un 0 a valores positivos
y de un 0 a valores negativos, es la amplitud. Es la amplitud o también se puede llamar energía. Energía, potencia, corriente, tensión, todos los parámetros que yo pueda medir están determinados por este eje vertical. O sea que cuando más grande sea la onda, mayor energía estoy transmitiendo, mayor energía estoy transportando. La amplitud está determinado por este valor, que va variando con respecto al tiempo. ¿Cuál es el tiempo? El tiempo es el eje horizontal. El eje horizontal me marca el tiempo que va transcurriendo. Esta es una onda temporal. ¿Qué significa? De que en distintos tiempos van teniendo distintos niveles. O sea, que si yo empiezo a contar en 0 segundos acá, esto puede ser 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos. Son los momentos instantáneos que va teniendo la onda. ¿Bien? Ahora, si yo determino de que es una fundamental, cuando hablamos recién de la definición, decimos que es el número de veces que aparece o sucede o se realiza una cosa. ¿Qué cosa sucede acá? Bueno, algo que sea único y que se repita muchas veces. Lo que yo veo y que se va a repetir muchas veces, luego con celeste, es este periodo. Es de acá hasta acá. Este pedacito que tiene un máximo positivo y un máximo negativo, una onda positiva que es de este lado y una onda negativa de este lado, esto es lo que se vuelve a repetir acá. ¿Sí? Y se va a volver a repetir sucesivamente. Entonces, para mí, lo que aparece o sucede una vez es esta onda, este pedacito de onda. Este pedacito de onda es lo que se va a repetir. Entonces yo analizo este pedacito de onda nada más, de este punto a este punto. Esto que aparece desde un inicio hasta un final, que lo determino yo, bueno, me doy cuenta porque es cuando termina, ¿no? Porque después vuelve a empezar. O sea, este punto es igual a este punto. O sea, este cero que está acá se vuelve a repetir acá. Vuelve a iniciarse. Esto se llama período. Este es el período. O también se lo llama que es un ciclo. Es un ciclo de la onda. Cuando nosotros decimos que tiene tantos ciclos por segundo, es la cantidad de veces que se repite esto. Entonces, el término de frecuencia es las veces que se va a repetir esto en una unidad de tiempo, un ciclo. Ese ciclo, si yo lo mido por segundos, digo tantas veces por segundo. Entonces, la determinación de frecuencia es la cantidad de ciclos de algo, en este caso esta onda fundamental, por cada segundo. ¿Bien? Si a mí esta onda se reproduce 10 veces en un segundo, o sea, hay 10 ondas de esta en un segundo, yo digo que la frecuencia es 10 ciclos por segundo, o también llamado Hertz. Hertz es la unidad de medida de ciclos por segundo. O sea, que decir 10 Hertz es decir 10 veces por segundo. Ustedes en la línea eléctrica de 220 tienen la frecuencia, tenemos la frecuencia, la tensión de alimentación con que se alimenta la heladera, el televisor, lo que tenemos en el enchufe de la casa, son 50 Hz. O sea, que la onda que se encuentra en el enchufe, la variación de energía que sucede es 50 veces, 50 ciclos en un segundo. O sea que esa onda, la tensión varía en máximos y negativos 50 veces por segundo. ¿Bien? Cuando yo voy y quiero sintonizar una radio de FM y me dicen, yo tengo 107 megahertz, 107 megahertz, el mega es 1.000.000. Eso es un multiplicador. Es como decir megavatio, o como decimos kilómetro, que kilómetros por mil, ¿no? O sea, significa que 107 megahertz es igual, lo voy a hacer arriba porque me quedo ya sin pizarra acá, es 107, el mega, la M es con 6 ceros,
1, 2, 3, 4, 5, 6 Hz. O sea, que la frecuencia de la FM que yo escucho en 107 MHz, la frecuencia con que está transmitiendo ese FM es 107 millones de veces por segundo. ¿Se entiende? Esa es la idea de entender lo que es frecuencia. ¿Bien? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Vamos bien? Bueno, voy a borrar un poquito de ruido que hice acá para que no se vea tan manchado. Entonces, de la onda fundamental, yo determino, puedo medir. Esto dijimos que es el ciclo y se mide en periodo. El periodo, que es esto, no hace falta que lo mida de principio a fin. Acá está medido de cresta positiva a cresta positiva. La distancia es la misma. Esta distancia es un tiempo en segundos. Es la velocidad con que cambian los picos. ¿Sí? Ese pico va a depender de la cantidad de ciclos que yo tenga por un segundo. Entonces, yo lo puedo medir esto en segundos, en cantidades de ciclos, y también me va a aparecer algo nuevo, que lo vamos a ver más adelante, que el mismo periodo se mide en longitud de onda. Longitud de onda es un tamaño, es una distancia, y se mide en metros. En metros, en milímetros, en kilómetros, depende lo que mida. O sea, que las ondas, tal como las vemos, las podemos tomar de distintas maneras. De cantidad de ciclos que cambian en un segundo, de la longitud en distancia que mide un pico a otro, aunque no lo vea, ¿por qué no lo voy a ver? Porque hay veces hay ondas que no se ven, no las vemos nosotros. Ahora, una onda mecánica, cuando yo tiro una piedra de un estanque y veo las olas son ondas mecánicas, tienen la misma característica. Y yo podría tomar una cinta métrica, me cuesta un poco, pero lo podría hacer, o sacar una foto, después medirla, y puedo medir desde una onda hasta la otra esa distancia. O también puedo medir el tiempo que tarda una ola a la otra, y es lo mismo. Son distintas maneras de medir la misma onda. ¿Bien? Esto lo vamos a usar bastante. ¿Está? Entonces, haciendo un resumen. El ciclo es una forma única que se va a repetir una cantidad de veces. La cantidad de veces que se repita un ciclo en un segundo es un hertz. Es hertz. Esa es la frecuencia. Es la frecuencia en hertz. Es la medición. ¿Sí? El tiempo que tarda en repetirse algo es periodo. O la distancia entre los dos se llama longitud de onda. O lambda. Esta es la letra griega lambda. Esto lo vamos a usar un montón como radioaficionado. Un montón lo vamos a usar. Y acá sale el término. Luego, como dijimos al principio, la energía, la cantidad de energía que va a tener esa onda está representada en estos picos. Cuando más energía tiene, más alto es el pico. ¿Sí? Puede tener más energía y te puede tener la misma frecuencia. ¿Bien? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Bien. Pasamos al siguiente. Entonces, acá yo después les paso esta filmina, no hay problema, les va a quedar. Es más, está puesta ya en el grupo de WhatsApp, está puesto el link del Drive que tiene ya esta información, si la quieren ir viendo. El parámetro es frecuencia. La forma de indicar la frecuencia es con una F minúscula, ¿sí? Se mide en Hertz. La unidad es Hz, es ciclo por segundo o una vez sobre el periodo. Esa es la fórmula. El periodo se representa por una letra T mayúscula. Se mide en segundos y es la inversa de la frecuencia. O sea, el periodo es la inversa de la frecuencia. O sea, 1 sobre frecuencia es igual al periodo. Esto es matemática. Digo como que a veces no vamos a estar haciendo mucho cálculo. Bueno, lo vamos a hacer el cálculo después, más adelante, y vamos a entender por qué. Pero en sí son divisiones. Esto es algo, no son fórmulas muy complicadas. El lambda, que es la letra griega lambda, que se mide en metros, tiene una determinación distinta
que es la velocidad dividido la frecuencia. Y esto también lo vamos a ver más adelante. Esto le queda como resumen. La velocidad es la velocidad de propagación. O sea que esto va a depender del medio en el cual se va a propagar. Ahora lo vamos a entender más adelante. Y el ciclo es 1 sobre segundo, o es la cantidad de ciclos que se hacen por segundo que se mide de esta manera, que me va a dar las frecuencias por segundo, como vimos recién. O sea, que yo un ejemplo, una onda de 1000 ciclos por segundo y que tiene una velocidad de 300 metros por segundo, yo puedo describirla de distintas maneras. La frecuencia es 1000 ciclos por segundo, o 1000 Hz, o puedo llamar 1 kHz. Esto es un multiplicador. Vamos a ver un día multiplicadores un poco más adelante. Es como cuando ustedes usan metros o kilómetros. El kilo, mega, mili, micro, son multiplicadores. El periodo es 1 sobre 1000, porque es la inversa. El periodo es la inversa de la frecuencia. Es 1 sobre 1000. O sea, que esta onda que tiene 1000 ciclos por segundo, el periodo entre cresta y cresta o entre inicio y inicio va a tener un tiempo de 0,001 segundo, 1 sobre 1000. O sea, es un milisegundo. Esta es la forma de medir el periodo. Si yo tuviera un reloj rápido, podría medirlo. Y el lambda es la velocidad que tiene la onda dividido la frecuencia. Es 300 dividido 1000. 300 que es la velocidad en metros dividido la frecuencia en 1000. Eso me da 30 centímetros. Fíjense que lo que me está dando es una distancia. Esto me da una distancia, esto me da un tiempo y esto me da una frecuencia. Son distintas maneras. ¿Sí? La frecuencia se mide la cantidad de veces que cambia por segundo, el periodo va en tiempo y el lambda va en metros. Bien. Estos son parámetros simples que lo vamos a usar muy seguido, que por ahí a veces cuesta un poco, algunos nos pueden manejar más que otros, pero con el tiempo nos vamos acostumbrando. Cuando esto después se aplique a los equipos y a las antenas, va a ser fundamental conocerlo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Cualquiera última, cuando digo pregunta, me puede abrir el micrófono, no hay problema. ¿Sí? Las formas de onda. Recién cuando analizamos la onda, yo les dije que había una onda fundamental, que es la que vemos acá, la primera, que es la onda sinusoidal, senoidal, que es la que se ve acá. Esta onda es la que se genera naturalmente con un generador. Ahora, hay más tipos de onda. A ver, que es la pulsante, que son pequeños pulsos, cuadrada, cuadrada con valores negativos, triangular, y esta es diente de sierra. Hay muchísimas más. Estas son algún ejemplo de las que se pueden ver. Estas se pueden ver de distinta manera. Y todas cumplen la misma característica de la anterior. O sea, yo puedo terminar, vamos al caso de la pulsante, la B. Yo puedo determinar que el periodo, les dije que el periodo va de un punto a un punto idéntico. O sea, yo puedo decir que esta onda tiene un periodo desde acá hasta acá, que se vuelve a repetir. Ese tiempo es el periodo. ¿Bien? El ciclo, lo mismo. Lo que tarda de acá hasta acá es el ciclo, en tiempo. La cantidad de veces que se repita este ciclo en un segundo va a ser la frecuencia. Y de acá, y voy a hacer otro color, de acá hasta acá en altura, esta parte es la amplitud, es la energía, es la potencia, es la cantidad de energía que está transportando esta cosa. Esto es lo que sucede en instantes, así, y esta es la cantidad de energía que se transmite. ¿Bien? ¿Eso lo que significa? De que esta onda en un instante tiene mucha energía y cuando pasa el tiempo va reduciendo hasta llegar a cero. Lo mismo sucede con esta. Yo puedo tomar el periodo, la energía, la tomo de este punto a este punto. El periodo lo tomo desde un ciclo hasta que comienza otro. Desde acá. ¿Sí? Igual que el ciclo. El ciclo va a ser desde acá. O es más, lo puedo medir la segunda onda. Desde acá hasta acá. Esto es un ciclo.
que es lo mismo que este ciclo, ¿bien? Que se vuelve a repetir. Esa es la forma de entender las ondas. ¿Bien? Ahora, ¿qué sucede con estas ondas? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, cada onda tiene su función. Ahora, cuando hablamos de la primera vez que yo les puse la onda sinusoidal, le dije que era fundamental. ¿Qué significa esto? De que yo puedo generar una sola onda. La puedo generar a esta onda cuadrada. Vamos por ejemplo. La puedo generar directamente con un generador de onda cuadrada. Existe eso. Ahora, como pasó con los colores, si yo pienso el color verde, cuando lo armo, yo entiendo que el color verde no existe como color natural. O sea, como color básico. El verde es un conjunto entre la combinación del amarillo y el azul. Bueno, lo mismo pasa con la onda cuadrada. La onda cuadrada como fundamental no existe, sino de que está generada por un montón de ondas fundamentales, que son las senoidales. Con esto lo que le quiero decir de que cada tipo de onda que no es senoidal está generada por un conjunto de ondas senoidales, incluso esta que se parece demasiado. Esta no es pura, está generada por un montón de tipos de ondas senoidales, de distintas frecuencias y distintas amplitudes, combinaciones. Y esto se ve acá abajo. Acá abajo lo que vemos son distintas ondas. Una onda fundamental como el azul. Es más, lo que voy a hacer es agrandar un poco la pantalla para que se vea mejor. Aprovechar el zoom, ya que esto no lo puedo hacer en otra. Una onda fundamental, que es la 1, que es la más grande, que llega a estos puntos altos, tiene mucha amplitud, una frecuencia baja, o sea, frecuencia baja porque la cantidad de ciclos que se dan, fíjense que yo veo 4 ciclos nada más del azul. De acá hay uno, de acá hay otro, de acá hay otro y de acá hay otro. Si el tiempo de acá hasta acá fuera un segundo, si yo podría medir esto y esto fuera un segundo, hubo 4 ciclos. Significa de que la onda 1 va a tener 4 Hz. 4 ciclos en un segundo. ¿Bien? Si voy al caso de la onda naranja, voy a darle una naranja para que se vea que es esta que está acá, ¿sí? Acá hay un ciclo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ciclos hay. O sea, que la onda naranja, que es la número 2, tiene 8 Hz. Porque en el mismo periodo de tiempo que fue un segundo, de acá hasta acá, vamos a dar cuenta que es un segundo, sucedieron 8 eventos. Entonces, 8 Hz. ¿Bien? ¿Se entiende? Si yo tengo que decir, bueno, ¿qué nivel tiene la onda número 2? Puedo decirte que acá no se llega a ver, pero a lo mejor acá sea 0,7. 0,7 voltios, un ejemplo. Y capaz de que la otra, la que vimos más acá al principio, esta, acá tiene 1,1 voltio. Tiene más energía. Tiene distintas frecuencias y más energía. Esa es la manera de analizarlo. Entonces, yo puedo ver combinaciones diferentes. De la misma manera puedo hacer con la verde que se ve abajo. La verde debe ser mayor frecuencia porque veo más ondas en lo que capaz que sea 10 Hz, 12 Hz, puede ser. Ahora, esto es una forma de verlo en la función del tiempo. ¿Por qué la veo en la función del tiempo? Porque es en el eje, lo voy a hacer con negro, es el eje de amplitud, siempre es el eje de amplitud de la cantidad de energía, que puede ser corriente, tensión, lo que sea, en función del tiempo. O sea que este eje me dice el tiempo que va sucediendo. Esta es una forma de verlo en el eje temporal y es lo que se ve. Y esto es importante porque esto que vemos acá es otra forma de ver la frecuencia. Y esto se ve en el espectro, en el eje en el eje de frecuencias. O sea que este eje es amplitud, tal como el otro es igual, pero el eje X es en función de la frecuencia.
Significa de que yo acá tengo 0 Hz, acá tengo 4 Hz, acá tengo 8. Es más, voy a sacar la frecuencia. Ya ver si lo puedo hacer porque tengo mucho zoom. Ahí está. Acá tengo 0, acá tengo 4, acá tengo 8, acá tengo 12. ¿Sí? Y la frecuencia que se mide en Hz. O sea, que yo esta onda que veo acá, grande, azul, en el eje de frecuencias, de tiempo temporal, lo veo de esta manera, dibujada, de costado. Y acá es como que yo giro la imagen y veo la amplitud directamente que es esta, y lo veo con una línea sobre 4 Hz. O sea que cada línea de esta me está dando una frecuencia diferente. Si yo tengo una onda de 20 Hz, capaz que la vea por acá, así. Y esa onda tiene 20 Hz. Es como un pico. No veo la sinusoide como acá de costado, sino que veo la cantidad de energía sobre la frecuencia. Esto es en el eje de frecuencia. Muchas veces cuando analicemos filtros, analicemos respuesta en frecuencia de una antena, vamos a ver esto. Vamos a ver este tipo de gráfico. Una amplitud en función de la frecuencia. Esto va a ser muy importante. Es entender de que yo puedo ver las componentes de frecuencia directamente dibujadas acá. ¿Por qué me dice componente de frecuencia? Porque cada frecuencia, cada tipo de onda que yo vea compleja, va a estar generada por un montón. O sea, voy a hacer un ejemplo práctico. Vamos a hacer de cuenta de que yo voy a representar, voy a hacer con colores para que se vea un poquito, voy a borrar esto. Vamos a representar la onda sinusoidal, la que hice acá, ¿sí? Con color naranja, esta. Listo. ¿Sí? La que es A. ¿Cómo la represento en el espectro de frecuencia? Así. Con lo cual, esto es la cantidad de energía que tiene. Eso es frecuencia pura. ¿Bien? Y es fundamental. Significa que tiene una sola componente. La única componente que tiene es ella misma, porque es fundamental. ¿Qué sucede si yo quiero representar la onda cuadrada esta que está acá? En C. La voy a representar con verde. Sí, verde estaría bien. Vamos a llamarla onda B. La onda B va a tener una fundamental, que es de su frecuencia, y va a tener un nuevo término. Bueno, acá me quedo a la misma altura. La altura medio como que a veces no va a ser la misma, ¿eh? Puede ser cualquier altura porque va a depender de niveles. Esto se llama, hay un trabajo matemático para realizar esto. Y va a tener algo más que son las armónicas. Las armónicas son múltiplos de frecuencia que he generado a partir de la fundamental que contiene a la onda. O sea, si esta onda, y esto es importante, esta onda es de 100 Hz, ¿sí? Significa que la fundamental que tiene va a ser de 100 Hz. Y voy a tener la primera armónica a la primera. Son números naturales, a 200. La tercera armónica a 300. La cuarta en 400. 500. 600. Y cada vez van bajando un poquito de nivel. Y voy teniendo un montón de armónicas que son múltiplos naturales de la fundamental. Y todas estas componentes que yo veo, esta, son todas sinusoidales puras, fundamentales, que sumadas y combinadas entre ellas, que se vería algo como lo que se ve acá, me generan esa onda cuadrada. Lo que les quiero decir es de que todas estas ondas que vemos acá arriba son combinaciones, todas estas que están acá, esta, son combinaciones de fundamentales de esta, de distinta frecuencia, de distinta amplitud. Cada una de estas tiene un conjunto. Cuando más
extrema es la onda, extrema sería como una onda cuadrada, más cambio brusco hace, más frecuencias, más armónicas tiene, más componentes necesita. Esta que no es tan brusca, digamos que es un diente de sierra suave, este diente triangular que se ve tranquila acá, no tiene tantas componentes como sí tiene la cuadrada. ¿No? Entonces, esto piénsenlo como cuando pensamos en la paleta de colores. La paleta de colores, que tiene tres colores fundamentales, después combinaciones. Bueno, acá la combinación es un conjunto de sinusoidales. Cada sinusoidal es pura, es única. Yo combinando las millones de fundamentales que pueda haber, porque cada frecuencia es una fundamental, yo puedo combinar y hacer el tipo de onda que sea. Incluso el ruido es un conjunto de muchísimas frecuencias. ¿Bien? Y esto es un concepto importante que lo tenga. Entender de que la onda cuando es pura es limpia. Cuando no es pura, cuando es compleja, tiene un montón de componentes. Esos componentes significan costo. Costo de energía, costo de transferencia, costo de transmisión, costo para amplificarla, costo para mantenerla con el mismo formato. Un montón de cosas que son trabas que existen realmente. Eh, este es el concepto de que por ahí a veces hay equipos de audio que tienen mejores graves que otros. Se basa en esto justamente. A veces cuesta más replicar frecuencias bajas en su conjunto, ¿no? Eh, por un tema mecánico más de todo, más un tema de parlantes, ¿no? Que de electrónica. Pero bueno. Esto es lo que tiene que ver la forma de onda. Recién analizamos antes las características de las ondas y estas son las formas de las ondas. ¿Sí? Generalmente ustedes fíjense de que cuando ustedes tiran una piedra de un estanque, la piedra hace un pico, como un salto de agua pronto. Y después ese pico se desarma en ondas. El pico no es el que se reproduce. Lo que se reproduce son todas ondas. En las frecuencias de audio, en las frecuencias de radiofrecuencia, sucede lo mismo. Lo que pasa es que no lo vemos. Lo escuchamos, lo entendemos, pero no se ve como se ve en las mecánicas. ¿Bien? ¿Hay alguna pregunta de esto? Bien. Continúo. Vimos las características de las ondas, los tipos de ondas, las formas de ondas, las formas que puede haber. Vamos a ver los tipos de ondas. Tipos de onda, hablamos de la parte física. La parte física es las ondas, ya estuvimos hablando, las ondas mecánicas son las ondas que podemos ver, sentir, entender. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados. Incluso hay ondas mecánicas que no las podemos ver porque no tenemos los sensores. El cuerpo humano, nosotros como humanos tenemos varios sensores. Eh, todos nuestros sensores son analógicos. Tenemos ondas, nosotros podemos ver, sentir ondas de calor en la piel, podemos sentir ondas mecánicas en los oídos, podemos sentir ondas mecánicas en el tacto. Tenemos capacidades para ver formas, ¿no? Podemos ver ondas, podemos sentir las ondas eléctricas cuando ustedes, personas que por ahí usan ondas eléctricas para la parte de musculación o algo por el estilo, el cuerpo tiene la capacidad, por medio de las neuronas, sentir las corrientes eléctricas del cuerpo. Bueno, si yo meto la mano en el enchufe, lo voy a sentir, porque soy un conductor, un pseudoconductor, y siento la corriente como pasa por mi cuerpo, ¿no? O sea que las ondas eléctricas se pueden sentir. Y las electromagnéticas, que son ondas que no usan medio, las podemos también sentir en la piel, porque en sí la energía del calor es una onda electromagnética, la luz, lo que vemos en los ojos. Tenemos sensores para todo tipo de ondas. Pero vamos a analizar las tres tipos que hay. Las mecánicas son las que usan en la física clásica. La física clásica es la onda mecánica en la cual se requiere un medio.
Un medio es algo físico que se tiene que mover, comprimir, cambiar su estado molecular para poder transmitir ese movimiento. Como el caso de las ondas de agua. En las ondas de agua, al moverse las moléculas de agua entre sí, porque es un medio líquido, permite que las ondas se transmitan, que esa energía que empieza de un punto se transmita hacia otro lado, se transfiera esa energía. Como pasa con el sonido. El sonido en sí es una compresión y descompresión de moléculas de aire o de nitrógeno o de cualquier gas. Incluso el sonido también se puede transmitir por el agua, y se hace, y se puede transmitir hasta por medios más duros. En sí, las ondas mecánicas, como cuando yo muevo una soga y la soga se transmite, necesita un medio físico en el cual esa onda se transmita. ¿Bien? Esa energía pueda pasar de un punto a otro. Esas son determinadas como ondas mecánicas. Las eléctricas es más a un nivel atómico. Yo requiero de que los elementos atómicos de la estructura en el cual yo voy a transmitir esa energía permitan el desplazamiento de electrones y huecos, que se llaman, el hueco es como el concepto de electrón que falta, pero que me permite ese movimiento de electrones. Eso es el tema de decir lo que es conductor y lo que es aislante. Lo vamos a hablar más adelante, pero bueno, muchos sabemos que el cobre es conductor, que la plata es conductora, el oro es conductor, el hierro es conductor, el plástico, la mica, la cerámica son aislantes. Significa que hay materiales que permiten la conductividad eléctrica, ¿sí? O ofrecen menos resistencia al paso de corriente y son buenos conductores. Ahora, ¿qué requiere las ondas eléctricas? Requiere tener una estructura electrónica a nivel atómico que permite el movimiento de electrones por medio de algo llamados campos eléctricos y campos magnéticos, que también lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Bien? Y después vienen las ondas electromagnéticas. ¿Qué diferencia tienen las ondas electromagnéticas con respecto a las anteriores? Que las anteriores, si yo tengo energía en la onda mecánica para mover y saco el medio en el cual se va a transmitir, no se transmite. Y pasa lo mismo con las eléctricas. Si yo tengo una batería y le saco el cable, no se va a transmitir porque no tiene el conductor. Las electromagnéticas, lo fabuloso que tiene, que generan su mismo campo de propagación. Las ondas electromagnéticas no requieren un medio físico o electrónico o eléctrico para que permita ser transmitida. O sea, yo puedo transmitir energía en la nada. Lo que antes se llamaba el éter. En tiempos remotos se desconocía cómo sucedía este fenómeno y se creía que era éter, que es lo que estaba en el espacio exterior, y el éter permitía ese... Bueno, no. Realmente es una combinación de campos eléctricos y magnéticos, que vamos a ver bien cómo se producen, que permiten, que hacen que se genere su propio campo. Bien, vamos a ver la descripción de cada una. Hoy vamos a aprovechar los 15 minutos que nos quedan y vamos a describirlo todo. No me tomo un mate como para liberar un poco la garganta. Vamos a ver primero las ondas mecánicas, el concepto. Ustedes me van a decir, ¿para qué vamos a ver la onda mecánica? Es importante entender porque la onda mecánica es lo que más se usa y en la radioficción usamos las tres ondas. Los tres tipos de ondas las usamos. En mayor o menor medida, pero utilizamos las tres. En cada paso de la comunicación. Y más veces las que creemos las usamos en la vida diaria también. Como les dije, vamos a pensar de que esto que está acá, estos dibujos son pequeñas moléculas. Moléculas de aire o de agua, o incluso puede ser a un nivel mucho más cerrado la vida de un tren. El hierro de vida de un tren, que es muy largo, son pequeñas moléculas de un material muy duro que al darle un golpe, una energía, esa energía se empieza a desplazar moviendo en mayor o menor medida las moléculas, dependiendo de la cantidad de energía, y se ve algo como esto. Acá hay una compresión de moléculas y aquí hay una descompresión. Una compresión y una compresión. Esa descompresión, como se ve, viaja en el material o en el estado que se encuentra. Ese desplazamiento es la onda que se genera, ese movimiento de moléculas. ¿Qué me dice esto?
de que las ondas mecánicas requieren un medio para transmitirse. Eso significa de que si yo grito acá, o mi voz, que sale de mis cuerdas vocales, que están modulando una cantidad de aire que expulsan mis pulmones, viajan desde mi boca hasta el micrófono de la computadora. O sea, yo estoy comprimiendo con mi voz aire, las moléculas que están flotando, de un punto a otro, en una distancia. Si yo lo haría en el vacío, en el espacio exterior, como en el espacio exterior es vacío, no hay moléculas de nada, porque es espacio vacío, no podría escuchar nada, no podría hablar, porque no existe. O sea, uno cuando ve una película que explota algo en el espacio exterior y escucha la explosión es mentira, porque no se escuchan las explosiones afuera. No tengo forma, porque no hay moléculas que se estén moviendo. Sí se está desplazando una cantidad de energía, pero no estamos desplazando un medio físico, como pasa esto. Y la velocidad con que se va a transmitir esto, la velocidad con que esta onda va a viajar, va a depender del medio. O sea, hay medios que son más blandos y hay medios que son más duros. Un medio como el aire tiene una velocidad, la velocidad de la luz es 300 metros por segundo o 1000 kilómetros por hora, depende de qué medida use. La velocidad del agua es mucho más rápida, porque el medio es más duro, es más compacto. Y si yo golpearía una vía de tren, la velocidad sería mayor del desplazamiento del sonido. O sea, que no solo depende del medio, sino que desde el tipo del medio es como va a cambiar su velocidad. ¿Bien? ¿Hay alguna pregunta de esto? ¿No? Bueno. Vamos a las ondas eléctricas. Yo dije que las ondas eléctricas requerían de un medio que permite a nivel atómico. Acá no quiero entrar mucho en la parte química, pero por ahí vamos a hablar un poquito de entender cómo es que funciona esto. Porque más adelante vamos a hablar de elementos aislantes, conductores y semiconductores y tenemos que tener una idea de conocer la diferencia. La tabla química de los elementos que estudia todos los elementos que hay en la naturaleza o los elementos conocidos, ¿no? Me dan 3 niveles eléctricos. Un nivel, lo voy a hacer acá rápido por ahí, conductores, no conductores o aislantes y semiconductores. ¿Sí? Vamos a pensarlo de esta manera. Un material conductor, como el aluminio, el hierro, el oro, ¿no? Mayor medida, lo que me permite a mí es un tipo de átomo que en las últimas órbitas que lo componen, bueno, voy un poquito más abajo. Un átomo está compuesto por un núcleo positivo, a ver, rojo, un núcleo positivo, o sea, compuesto por protones y neutrones que son positivos, tienen carga positiva, y electrones que están girando alrededor. Este es el átomo de Bohr, de biología. Esos átomos tienen carga negativa. Esos electrones que están girando alrededor se mantienen en una coordinación perfecta. Un átomo por sí solo es neutro. ¿Es neutro por qué es neutro? Porque la cantidad de protones que tiene adentro y la cantidad de electrones es igual. O sea, si hay un átomo de oxígeno que tiene 8 protones, tiene 8 electrones afuera. Y es neutro porque justamente la cantidad de cargas positivas y negativas son iguales. Entonces queda compensado, estáticamente hablando. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un conductor y un no conductor? Es que el que es conductor tiene una cantidad de órbitas, porque tiene por ahí muchos electrones, muchas órbitas, cada electrón está en distintas órbitas, como las órbitas de los planetas, y tienen sus últimas órbitas electrones que están como muy poco ligados al núcleo, no le da mucha importancia. Está en su número, tiene una cantidad justa para estar neutro, pero como está tan lejos, está solito, es muy fácil sacárselo. ¿Cómo se lo saco? Lo caliento, un ejemplo. Yo al calentar un átomo,
que cuando ustedes se frotan la ropa, estoy dando energía. Si le doy energía, capaz que lo caliento y le saco el electrón. Ese desprendimiento de electrón hace de que este átomo tenga más cargas positivas que negativas. Si tenía 8 protones y tiene ahora 7 electrones porque perdió una, este átomo pasa a ser una especie de carga positiva. O sea, que como carga positiva va a atraer al opuesto, va a atraer un electrón. Esa capacidad que tiene un átomo de desprenderse de un electrón y de aceptar un electrón nuevo es lo que lo convierte en conductor. Cuando más capacidad tiene, más fácil es sacar un electrón y más fácil es meter un electrón, o sea, menos se opone a ese cambio, es un buen conductor. En cambio, al revés, cuando un elemento, ¿no? Cuando un elemento evita, mantiene sus electrones bien agarrados porque están en órbitas completas, están más cerrados, están más armados, incluso hay átomos que son más neutros, cuesta muchísima energía sacarle un electrón o ponerle algo. Entonces pasa a ser lo que se llama aislante. Eso en gran medida. Un ejemplo, la madera, mica, plástico, cerámica. Hay elementos que son mucho más aislantes que otros. Y esos son la idea principal. Es a grandes rasgos, ¿no? Entonces, para las ondas eléctricas, yo necesito un medio que tenga la capacidad de transmitir electrones. ¿Bien? Cuando yo pongo un medio que se oponga un poquito al paso de electrones, lo que estoy poniendo es una resistencia. Que ese término lo voy a ver mucho más adelante, ¿no? Pero es lo que se resiste al paso de energía, al paso de corriente. Un cable, como ustedes lo conocen, que puede ser un cable de cobre, como el cable de la plancha, tiene adentro un conductor de cobre, o sea, tiene un plástico afuera que protege porque es aislante, justamente evita que yo toque el cobre y me quede pegado. Y adentro del cobre es un material que justamente permite el desplazamiento y lo que permite es que los electrones circulen por él. O sea, que yo al empujar con energía un electrón de este lado, hago una reacción en cadena por un tema de campos eléctricos magnéticos que se van desplazando en el medio, que no vamos a entrar tanto en eso por ahora, y hace que salga un electrón. Que entre un electrón y salga un electrón acá. ¿Sí? Entra uno, sale uno. Y eso es lo que permite la conductividad. O sea, que yo para poder mover las ondas eléctricas de la misma manera de la mecánica, por compresión y descompresión, en vez de mover moléculas completas como el oxígeno, que el oxígeno está compuesto por átomos, yo muevo a nivel eléctrico los electrones de los átomos. Es un nivel mucho más pequeño, es un nivel atómico. ¿Sí? ¿Se entiende? Esa es la idea de la corriente eléctrica en un conductor. Pero fíjense que de esta misma manera yo requiero el conductor. Si yo saco el conductor, saco esto, ya no hay ondas eléctricas, no se desplaza. Si yo tengo la plancha enchufada y corto el cable, la plancha se apaga. ¿Sí? Los electrones no van a saltar por el aire de un cable al otro. ¿Bien? Yo necesito físicamente que esté conectado. ¿Estamos? Esa es la idea. Y eso es lo que, bueno, es lo que conocemos como la transferencia de energía que pasa por las redes eléctricas en nuestras casas. De esa manera recibimos la potencia eléctrica en nuestras casas. Recién les dije que había un material intermedio que era el semiconductor. El semiconductor no lo vamos a tocar todavía, pero es un material intermedio que permite, no es ni buen conductor ni buen aislante. Es un intermedio que yo lo puedo hacer un poco conductor y un poco aislante, depende cómo lo contamine. Y de ahí genero toda la electrónica que se genera de los semiconductores. ¿Sí? Esto sí, no sé si vamos a llegar a tocar un poquito de esto, pero más adelante. Que es que en el caso del silicio, el selenio, el cadmio, bueno, hay varios de esos que tienen el arsenuro de galio, hay unos cuantos materiales. ¿Hay alguna pregunta hasta acá de esto? Bueno, las ondas eléctricas se transmiten justamente por compresión y descompresión de esos electrones, por mayor o menor nivel, tal como pasa con la onda mecánica. ¿Bien?
en ese movimiento que vimos recién de las ondas eléctricas, suceden dos fenómenos. Dos fenómenos que se ven muy seguidos y son fenómenos que tenemos que empezar a comprender porque lo vamos a usar un montón también. Dos campos. Un campo que se llama el campo eléctrico. El campo eléctrico está determinado por una E con una flechita arriba. Y el campo magnético. El campo se determina con una H. El campo magnético. El campo eléctrico es la fuerza que hacen entre dos iones de distinta carga. Como por ejemplo, yo recién le dije un átomo que tiene carga positiva y perdió un electrón, tiene una cantidad de carga negativa, ¿no? Tiene 8. No se da cuenta que este no lo perdió. Tiene 8 electrones. Tiene 8 protones adentro. Y acá tiene 8. Y tiene 8 electrones. Entonces está a 0. Este no es un ion. Está neutro. Pero vamos a dar cuenta de que lo calenté, lo hice fricción y perdí un electrón. O sea, yo tengo 7 electrones. Si yo tengo 7 electrones y me falta para compensar el protón que tengo además acá, esto yo lo puedo denominar un ion con carga positiva, porque tengo más positivos que negativos, y se transforma en algo que lo puedo dibujar de esta manera. Vamos a dar cuenta que de la misma manera tengo otro átomo igual, que tiene 8 protones, porque el núcleo no se puede cambiar. O sea, sí se puede cambiar, pero ya hablamos de explosiones atómicas, ¿sí? Estamos hablando de otra cosa. Siempre se maneja con los electrones. Acá tengo mis 8 electrones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y este electrón, yo le hago ganar un electrón más. Tiene 9 ahora. O sea, que tiene más cargas negativas que positivas. Por ende, esto se convierte en un ion negativo. Y sería algo así. Esa es la manera. Esa diferencia entre estos dos átomos, que son iguales, son los mismos átomos. ¿Por qué son los mismos átomos? Porque el núcleo es el mismo. El núcleo es de 8. O sea que los dos son un material. Los dos pueden ser, en este caso tiene 8, sería oxígeno. Sucede esto. Sucede una transmisión de carga. Significa de que este átomo está cargando al átomo negativo. ¿Sí? Se atraen entre los dos. Se pegarían. ¿Por qué se pegarían? Porque este electrón de más trataría de pasar para este lado. Es algo así. Para quedarse neutro. Entonces, si yo no permito que esto se acerque, hago una separación, como puede ser esto que está acá. Esto que está acá es un principio de un capacitor, que lo vamos a ver más adelante, pero sucede cuando yo pongo dos placas conductoras con un aislante en el medio. Es una placa conductora, es una placa conductora, son dos placas enfrentadas. De un lado, tensión positiva, tensión negativa, que es lo mismo que hacer esto. Genero un campo en esta separación, de ese campo es un campo eléctrico. Ese campo eléctrico tiene una dirección que va hacia un lado. El campo eléctrico es la diferencia de potencial de un punto a otro en un espacio abierto. Ese campo eléctrico puede ser constante, como en este caso, o puede ser variable. Porque yo en vez de poner una tensión positiva como si fuera una pila, pongo una onda senoidal, como hacíamos recién, o sea, pongo una energía variable con una frecuencia, hago que este campo vaya para allá y vaya para allá, vaya para allá y vaya para allá, vaya y venga. Ese campo eléctrico variable es un campo eléctrico que cambia con la frecuencia, con la misma frecuencia que lo genera. ¿Bien? ¿Se entiende eso? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Bueno. ¿Qué sucede con el campo magnético? El campo magnético está generado por otro tipo de fenómeno. Es un fenómeno de ley de Lenz, que lo que me dice es de que si yo a un metal, a una bobina, ¿no? Le hago circular una corriente eléctrica, o sea, este es un conductor, pero acá pasa un cable, y este cable circula electrones, o sea, yo hago pasar una señal, o sea, acá coloco un generador de una senoidal,
Esto sería como una batería, pero sinusoidal. También puede ser continua, ¿no? Pero sinusoidal es lo más práctico. Genero unas ondas magnéticas con un norte, perdón, con un norte y un sur. Que estas ondas, estas líneas de magnetismo, tienden a cerrarse. ¿Sí? Tiene un inicio y un fin. Un inicio y un fin. A diferencia de las estáticas, que las estáticas no hace falta que esté el opuesto. En las magnéticas sí o sí debe estar el opuesto. Esto es algo físico, pero no es en el caso. A mí lo que importa de acá es entender que hay dos tipos de campos que se generan al alimentar algo con frecuencia. El campo eléctrico, que es la diferencia entre un punto y otro, y el campo magnético que se genera por inducción. La inducción que se genera dentro de un campo que es variable. Que es el mismo concepto del imán. El imán, sí o sí, debe tener un norte y un sur. No existe un imán con un norte solo. En el campo eléctrico yo puedo tener una carga positiva suelta en el mundo, ¿eh? No hay problema. Puede estar por ahí dando vuelta. Es independiente. En cambio, en campo magnético, si yo este imán lo rompo acá a la mitad, se me generan dos imanes chiquititos. ¿Sí? Y va a generar su norte y su sur, siempre. ¿Está? Esa es la diferencia. Pero el campo magnético es lo que me hace líneas de fuerza. ¿Cuál es la diferencia entre un campo eléctrico y un magnético? Es que son opuestos. Vamos a ver más adelante de que este que está acá es el principio de un elemento que es un capacitor. Y esto que está acá es el efecto que lo genera un inductor. ¿Sí? Estos dos elementos son dos elementos básicos, principales, para la parte reactiva de las antenas, de la explicación de cómo funciona la radio, en cierta forma. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que importa de esto? Entender de que cuando yo tengo una variación dentro de un conductor, si yo este conductor lo separo en dos, genera un campo eléctrico. Y si lo enrollo, genera un campo magnético. Y si combino las dos cosas, genero una onda electromagnética. Electromagnética es una onda que está compuesta por un campo eléctrico y un campo magnético. Las ondas electromagnéticas es generada por cargas eléctricas oscilantes, no continuas, oscilantes. Y está compuesta por campos eléctricos y magnéticos que oscilan en planos perpendiculares, o sea, que son opuestas a 90 grados. ¿Sí? Está una opuesta a la otra, como se ve en esta imagen. En imagen A le pongo. ¿Bien? Bueno, en la imagen B se ve igual. Y a su vez, ambos planos perpendiculares a la propagación, o sea, que la onda se está propagando para ese eje. En el eje vertical tengo el campo eléctrico, que es el rojo. En el eje horizontal, el azul, es el campo magnético. Y en el eje Z es hacia dónde se dirige. Es el frente de onda, que se le llama. ¿Sí? Las ondas electromagnéticas, por lo que establecemos que las ondas electromagnéticas son de carácter transversal. Bueno, esto es el tipo de onda. ¿Qué es lo que sucede con estas ondas? Cuando hablamos de las mecánicas y las eléctricas, lo que primero que le dije fue que necesitan un medio. Las mecánicas necesitan las moléculas, las eléctricas necesitan un medio conductor para transmitirse. Las ondas electromagnéticas son dos campos opuestos que se generan entre sí. ¿Qué significa eso? De que yo genero un campo eléctrico y el campo eléctrico me genera el magnético. Y el magnético me genera el eléctrico. Y el eléctrico me genera el magnético. Y así sucesivamente. De esa manera, cada onda genera la otra. O sea, que la energía se propaga sin un medio. Lo que le quiero decir con esto, de que en el espacio exterior, en el cual yo no tengo moléculas, no tengo conductores, no puedo tener un campo eléctrico que se esté transmitiendo por un cable, ni tampoco un sonido, porque no tengo. Lo que sí se transmite son las ondas electromagnéticas que se pueden transmitir en el vacío y también donde hay medio, ¿no? Sin problema. Entonces,
Las ondas electromagnéticas, como la luz, la frecuencia de la luz, es una onda electromagnética como el calor, como las frecuencias de radio. Son ondas que generan su propio medio de transmisión, que son las ondas que más vamos a estudiar. El Sol, que está a millones de kilómetros de acá, las explosiones atómicas que tiene, el calor y la luz que genera, se transmiten de manera electromagnética hacia el planeta Tierra, en el vacío. Eso es lo que permite. Antes lo que se creía que era el éter, no es el éter, sino que son ondas electromagnéticas que generan su propio campo. ¿Se entiende la idea esta, más o menos? ¿Mm? Estos campos los vamos a estudiar de otra manera también, ¿no? Lo vamos a entender cómo que funcionan. Tenemos que saber que existen. Lo que pasa es que estos campos no se ven. Lo tendría que ver con un instrumento de medición, un poquito complejo, pero el problema de la electrónica, esto por eso dije en principio, que la electrónica la tenemos que imaginar muchas veces. Cuando yo estudio mecánica y veo, y yo les digo que la reducción de un engranaje a otro tiene una relación 2 a 1, yo puedo fabricar el engranaje y verlo mecánicamente cómo trabaja. En electrónica, yo le digo de que hay una onda, se las puedo comprobar realmente, pero muchas veces las vamos a tener que imaginar y creerlo que existen. Porque vamos a ver los resultados existen, como pasa con este capacitor, con estas ondas que se generan, este campo eléctrico. Yo no voy a poder ver los electrones cargados acá adentro, los iones positivos y negativos. No lo puedo ver directamente. Cuesta mucho incluso verlos, porque en el momento que yo lo quiero ver, yo le quiero sacar una foto a un átomo que está viajando, al meterle una foto, le estoy metiendo un fotón, que es energía, y ya lo cambié de estado. Ya no lo puedo ni ver, mejor dicho. ¿Sí? Pero hay métodos de estudio que existen que me permiten sacar una probabilidad de que está ahí. Hay una forma de medirlo. Pero no es tan directo como la mecánica. Lo que le quiero decir es que la electrónica lo tengo que entender, lo tengo que ver. Tengo que comprenderlo para imaginarlo. Y cuando veamos muchas cosas, yo les voy a decir que ustedes tienen que entender los conceptos de que suceden, como esto. De que esto existe. Se usa más veces de lo que nosotros creemos. Cuando ustedes frotan el pantalón y se le pega un papelito o se le pegan los pelos en un suéter, sucede justamente porque ustedes están generando un campo eléctrico, no variable, fijo. ¿Sí? O la carga estática que se genera en el auto a viajar rápido, ¿sí? Es la fricción del viento con el metal del auto, aislado desde tierra por medio de las ruedas. Bueno, todo eso son campos eléctricos. El campo magnético también se genera, un campo magnético en un imán o en un mismo cable que está bobinado, se genera campo magnético, ¿no? Que genera inducción. Usamos más veces la que creemos, pasa que por ahí no la pensamos como estudio. En la radioficción se usa muchísimo esto. El concepto de antena parte de acá. Estos conceptos es bueno que lo vayan comprendiendo, véanlo, porque lo vamos a ir viendo de a poco, porque después, cuando yo armo una antena, van a suceder estos efectos. Y no los voy a poder medir, pero tengo que saber que existen. Más de todo porque hay una gran cantidad de efectos que suceden alrededor que son, no, o sea, no los estoy esperando, no los quiero, son pérdidas, pero tengo que entender que existen y por qué, y cómo corregirlo. ¿Bien? Entonces, acá entendiendo ya las ondas electromagnéticas, esto es lo último, yo ya los voy liberando para que yo sé que es mucha información por un día. Voy a decirle, esto queda grabado, yo después lo compilo, lo subo a YouTube, si lo quieren volver a mirar, lo miran más rápido, lo que sea, después dejo el link para que les quede. Este es el espectro electromagnético completo. Sí, es completo, casi todo. O sea, veo muchas cosas. Voy a tratar de escribir lo básico. Voy a empezar con rojo. Vamos a mirar la parte de frecuencia, que fue lo primero que vimos. Frecuencias es la cantidad de veces que las cosas cambian, ¿no? Acá está el cero, en este punto inicial, cero. O sea que acá no cambia nada. Acá no hay nada. Y acá va subiendo en frecuencia. 1 Hz, 10 Hz, 10 Hz. Esto es una escala logarítmica, porque la escala logarítmica me permite a mí poder ver grandes medidas en pequeños tamaños. Cuando veamos decibeles, que van a ser las últimas clases casi, vamos a entender por qué se usa el logaritmo en muchas cosas, que es muy práctico. Porque la palabra decibeles también la vamos a usar un montón nosotros.
para definir las partes de ganancia. Hasta frecuencias muy altas. Fíjense de que acá tenemos 1 GHz. 1 GHz es 1.000 millones de cambios por segundo. 1.000 millones de cambios. ¿Sí? Acá es 1 millón de cambios por segundo. 1 MHz. ¿Sí? Acá es 1 kHz. 1.000 cambios por segundo. ¿Está? De lo que sea. La idea de esto es verlo como ondas puras, ondas sinusoidales puras. No hablar de eso. Pasa lo mismo con las ondas cuadradas, con todas las que tienen. Pasa que cuando yo analizo una onda cuadrada, no analizo una onda, sino que tengo que analizar todas las componentes que forman esa onda cuadrada. En cambio, si yo analizo una onda de 1 kHz, ¿sí? Sinusoidal, yo sé que está acá únicamente. Si yo tengo que analizar una onda cuadrada de 1 kHz, tengo que analizar acá y sus armónicas. Acá, 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 acá. Tengo un montón de ondas. La suma de estos efectos hace una onda cuadrada. Es algo así. Eso lo vamos a ver después cuando analicemos un poquito mejor la parte de ondas. ¿Ya? Pero este espectro de frecuencia es bueno entenderlo. Más adelante vamos a ver lo que es la longitud de onda. Esta parte la vamos a entender más adelante. Todavía no la vamos a ver. La próxima clase la vamos a ver. Pero por frecuencias se separa en una medición. Esta medición no es una medición natural. No es que la naturaleza lo dividió de esa manera. Lo dividió el hombre. Esto es una conversación del hombre. La frecuencia, esto sí es el recurso natural. Pero esta manera de definirla la hizo el hombre. Es una manera lineal que está hecha dentro del logarítmico, pero digamos, están en porciones idénticas. Frecuencias extremadamente bajas, extremadamente low frequency, very low frequency, muy baja frecuencia, low frequency, baja frecuencia, medium frequency, frecuencias medias, high frequency, alta frecuencia, very high frequency, muy alta frecuencia, ultra alta frecuencia, super alta frecuencia, extremadamente alta frecuencia. Esto es lo que significa esta palabra, ¿no? Y después acá ya entramos en frecuencias específicas que son radiantes. Los rayos infrarrojos, los rayos infrarrojos son los que usamos en el control remoto. Acá estos son ondas de calor, con lo que calentamos la pava del agua, lo que radia una estufa, esto lo sentimos con la piel. Acá está el espectro visible, están todos los colores. Fíjense de que en el espectro visible no existe el color blanco. El color blanco es la combinación de todas las frecuencias juntas. La combinación de todas estas frecuencias hace el blanco. Sí existe el rojo, sí existe el amarillo, sí el verde, sí el azul, pero no existe el blanco. ¿Bien? El blanco es la combinación de todos los colores juntos. Después vienen las ultravioletas en 3 bandas, ultravioleta A, B y C, el C que es el más dañino para el cuerpo humano, los rayos X, rayos gamma y rayos cósmicos. Todos estos son ondas electromagnéticas. Son efectos que tiene las ondas electromagnéticas. O sea que la luz es una onda electromagnética tal como una onda de radio, que se propaga en el espacio exterior y no requiere un medio. Y ustedes me dicen, pero se ve en el planeta Tierra que hay un medio, porque hay oxígeno, o sea, hay aire. Sí, también, porque también se permite. O sea, yo puedo transmitir onda electromagnética en el aire. En los medios conductores también lo puedo transmitir. No en el conductor directamente, pero sí en los medios. Incluso en el agua también se transmite, porque la luz entra en el agua. Yo por eso puedo ver el fondo de una playa o el fondo de una pileta que tiene agua. Porque esa onda electromagnética que es luz se transmite, esa energía se transmite. Lo que pasa es que el medio del agua absorbe mucha energía y no permite que se meta mucho, ¿no? El medio me va a reducir siempre la cantidad de energía. Eso lo vamos a ver cuando veamos refracción, reflexión. Pero ahora que yo quiero que entiendan que el espectro electromagnético va en grupos de frecuencia, ¿sí? En grupos de 10. De 0 a 10 Hz a 100 Hz. Pero el humano lo separó en paquetes distintos, que podemos ver acá, ¿no? A mí, ¿qué nos interesa a nosotros como radioaficionados hoy en día? Es ver la banda de HF, que es donde, bueno, está también la de medio frecuencia, pero vamos a ver la de HF. La de HF
que va de 3 MHz a 30 MHz. La de media frequency va de 0,3 MHz o 300 kHz a 3 MHz, que es este pedacito. VHF de 3 a 300, UHF de 303 GB. Nosotros transmitimos hasta más o menos por acá arriba, que son 40 GHz, más o menos. ¿Sí? Nos permiten transmitir. Tenemos todas estas bandas. No tenemos la banda corrida, tenemos porciones. ¿Sí? Bien. Y hoy hablamos de frecuencia. Yo estoy hablando de frecuencia, 3 MHz, porque estamos viendo eso. En la próxima clase vamos a entender bien cómo se ve de modo longitud de onda. Yo cuando hablamos la primera vez, dijimos que longitud de onda es una medida en metros, que va a depender de algo, que acá están las medidas, ¿no? Que va a depender de algo, que va a depender del medio que se transmita. Y ustedes me dicen, pero vos me dijiste de que la onda electromagnética no usa un medio. Sí, es verdad, no usa un medio. Pero ahí entra el concepto de velocidad de la luz. A pesar de que no existe un medio, existe una velocidad máxima, que es la velocidad máxima conocida y físicamente posible, que es la velocidad de la luz. Es esa velocidad la que yo tomo como referencia después, la que se toma para medir la longitud de onda. ¿Sí? Y como un resumen final, como para cerrar todo lo que vimos, esto está visto desde otro punto de vista. Estas son las bandas que usamos como radioaficionado, desde el punto de frecuencias medias, de HF, de VHF, de UHF. Y esos son los rangos de frecuencia. Esto lo vamos a empezar a conocer. Después, en la próxima clase, vamos a hablar de esto. De por qué lo llamamos de esta manera. Bien, vamos a hacer el cálculo. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Queda alguna pregunta de lo que es la onda electromagnética, lo que es el espectro de frecuencia, cómo es que se nota? Bueno, si no tengo ninguna pregunta, yo diría ya ir cortando acá y después continuamos, la semana que viene, continuamos con lo que sigue de la filmina. Por ahí para no meter tanta información ya, creo que en la segunda clase podemos terminar más esta parte. Yo les recomiendo que por ahí que revisen un poco la parte de los conceptos de frecuencia, de periodo, de amplitud, los tipos de onda, lo que es la onda electromagnética, el campo eléctrico, que lo comprendan, que les quede más o menos como parámetros para que cuando vayamos hablando más adelante y yo se los nombre, ustedes ya tengan imagen de la cabeza de lo que estoy hablando. Cuando hablo de un campo eléctrico, entender, el campo eléctrico son dos cargas, dos iones separados, aislados entre sí, que se atraen, ¿sí? Un campo magnético es algo que está lleno de líneas de fuerza, ¿sí? Que se compensan a sí mismo. Es parecido el concepto, es parecido, pero no es igual. Uno se trata de magnetismo y el otro de campo eléctrico, electrostática. Bueno, si no hay ninguna pregunta, yo ya corto la grabación entonces, así ya no ponemos más ruido.